conozcáis los medios de cultivo y podamos calcular coeficientes estequiométricos de reacciones estequiométricas, rendimiento y requerimiento. Imaginaros que queremos aislar un microorganismo de una mezcla de muchos microorganismos que están en una agua que cojamos de un estanque. Entonces sabemos que las microalgas están disponibles en diferentes hábitats marinos, fluviales y terrestres. Para poder aislar un microorganismo en concreto, de ese agua en concreto, tendríamos que aislar mediante diluciones sucesivas en placas de agar y poder aislar colonias y poder identificar los distintos microorganismos donde nos encontramos. Una vez que tuviéramos aislada esa colonia, la haríamos crecer en un medio de cultivo nutritivo y tendríamos que caracterizarla fluidodinámicamente y medioambientalmente. Fluidodinámicamente significa que tenemos que caracterizar las condiciones operacionales de cantidad de aireación y tamaño de burbuja del mismo. Y medioambientalmente, que tenemos que ver a qué condiciones de temperatura, pH e irradiancia pueden soportar estos microorganismos. Por ello es importante hacer hincapié en el estudio de esta caracterización. Las colecciones suelen tener a tu disposición las cepas en medio sólido. Entonces, ¿cómo podemos escalar estas cepas, estas células, desde el medio sólido a medio líquido? Normalmente vienen en un tubo de ensayo, en medio agar, y raspamos un poquito y cogemos unas cuantas células y las llevamos a un medio líquido, unos 10 mililitros aproximadamente. Las dejamos con iluminación y a una temperatura determinada y las dejamos crecer 4 días en el medio nutritivo. Una vez que crezca este microorganismo, ya somos capaces de volver a inocular un reactor de mayor volumen. Para eso tendríamos que utilizar entre el 10 y el 20% del inóculo del reactor. Imaginaros que tenéis un Erlenmeyer de 250 mililitros, pues tendríamos que utilizar entre 25 y 40 mililitros del volumen total. Entonces este volumen lo pondríamos en un agitador orbital durante 7 días, crecería nuestro microorganismo y ya estaría en disposición de poder escalarlo a un volumen mayor, de 500 mililitros por ejemplo. Cuando ya pasamos a volúmenes mayores tenemos que empezar a airearlo para tener una mejor transferencia de nutrientes al interior de la célula. Mantendríamos este inóculo durante 7 días y ya podríamos pasar a 1 litro, después a 5 litros, incluso a 50 litros. Todo ello con aireación. Una vez que tuviéramos ya el cultivo en un medio de mantenimiento, tendríamos que cultivar en el laboratorio y optimizar diferentes variables, como temperatura, pH, adición de dióxido de carbono, concentración de nutrientes, velocidad de aireación, intensidad de luz, y tendríamos que ver si todas estas variables pueden limitar el crecimiento, como pasa con elevadas temperaturas que puede provocar la muerte celular, o altas intensidades de luz que puede provocar una fotoinhibición, o baja intensidad de luz provocando una fotolimitación. ¿Qué nutrientes necesitamos en el medio de cultivo? El medio de cultivo tiene que ser adecuado con compuestos asimilables y está formado por macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes que limitan el crecimiento suelen ser el carbono, el oxígeno, el fósforo y el nitrógeno. Y los micronutrientes no limitan tanto el crecimiento, pero también son esenciales, como son las vitaminas, el hierro, el cobalto y el manganeso. Los principales nutrientes necesarios son el agua, el carbono, el oxígeno y el nitrógeno y el fósforo. El carbono suele suministrarse en forma de anhídrido carbónico
carbonato, bicarbonato, urea o aminoácidos. El oxígeno en forma de aire y anhídrido carbónico. El nitrógeno en forma de nitrato, amonio o aminoácidos. Y el fósforo en forma de fosfato. ¿Qué significa macronutriente y micronutriente? Pues los macronutrientes son aquellos compuestos que pueden aparecer en concentraciones hasta 30 gramos por litro cuando se tratan de especies marinas y hasta de 100 gramos por litro en microalgas halófilas. Y micronutrientes son aquellos compuestos que aparecen en muy pequeñas cantidades, a veces en forma de microgramos por litro. En esta tabla podéis ver los distintos elementos, la composición que aportan a la biomasa y en qué se incorporan al metabolito del microorganismo. El hidrógeno, por ejemplo, y el oxígeno se utilizan para formar compuestos orgánicos y agua, el carbono para compuestos orgánicos y el nitrógeno se introduce en el metabolismo para producir proteínas, ácidos nucleicos y coenzimas. Veis cómo el que tiene mayor porcentaje es el carbono en un 50%, el oxígeno en un 20%, el nitrógeno puede variar más, entre un 7 y un 14%, y el hidrógeno sería la diferencia de hasta el 100%. Los otros componentes están en menores cantidades. Si os introducís en la colección para buscar una determinada microalga y podéis buscar la receta del medio de cultivo, os suele aparecer una receta como si fuera de cocina que os dice exactamente cómo tenéis que preparar el medio de cultivo, qué componentes tenéis que utilizar, la cantidad de ellos, si tenéis que preparar una disolución concentrada y a partir de ella echar una cantidad determinada en forma de 1 mililitro por litro o algo así, y si tenéis que calentar o autoclavar. Hay veces que los componentes que son vitaminas, que son termosensibles, no podéis esterilizarlos en autoclave, con alta temperatura. Bueno, a continuación vamos a calcular la composición media de una biomasa. Vamos a poner ejemplo de una biomasa microalgal que tiene esta estequiometría y queremos calcular el número de átomos que tiene de carbono, de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Para ello partimos del análisis elemental y tenemos la composición del nitrógeno, carbono, hidrógeno, oxígeno por triplicado. Hacemos una media y tenemos estos valores. Entonces ahora tenemos que dividir cada uno de estos porcentajes de nitrógeno, carbono, oxígeno e hidrógeno divididos entre sus pesos atómicos respectivamente. Por ejemplo, para el nitrógeno tendríamos que dividir 8,24 dividido entre su peso atómico, que sería 14. Así lo haríamos para todos los elementos. Obtendríamos los valores de la tabla. En la primera fila podemos obtener los valores exactos de dividir el porcentaje entre el peso atómico para cada uno de los elementos. Y en la segunda fila, como tenemos por bibliografía, tendríamos que referir a un mol de carbono, tendríamos que tener un solo átomo de carbono. ¿Cómo conseguimos eso? Pues dividiendo cada uno de los valores que nos da entre el valor que nos da el carbono. Si el W, que es el átomo de carbono, nos da 4,226, para conseguir que ese valor fuera 1, tenemos que dividirlo entre su mismo valor. Y así lo haríamos para todos, consiguiendo estos coeficientes para la composición media de la biomasa. Una vez que supiéramos la composición elemental de la biomasa, podríamos calcular el peso molecular medio de la biomasa. Como ya conocemos los números de átomos que tiene, los podríamos calcular. Y también podríamos calcular los coeficientes estequiométricos de la reacción, o sea, A, B, C y D. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues tendríamos que hacer balances atómicos
a los componentes principales: carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Entonces, los balances de los átomos, si lo hacemos al carbono, tendríamos que ver en la reacción, en la parte de los reactivos, cuántos números de carbonos tenemos y igualarlo a la parte de los productos. Por ejemplo, en los reactivos tenemos A para dar igual a 1 en los productos, por lo que nos quedaría A igual a 1. En el balance al hidrógeno tendríamos que ver cuántos átomos de hidrógeno tenemos en los reactivos. Tendríamos 2. Pues tendríamos 2 por C para dar 1,36. El balance atómico al nitrógeno sería pues igual. Pues tendríamos que ver cuántos nitrógenos tenemos en los reactivos. Tendríamos B para dar 0,139. Y por último, el oxígeno. Veis que en la estequiometría hay más componentes que tienen oxígeno. El oxígeno del anhídrido carbónico, el oxígeno del nitrato potásico, el oxígeno del agua, de la composición de la biomasa y del oxígeno molecular. Entonces nos quedaría 2A más 3B más C igual a 0,51 más 2D. Como ya conocemos A y B, pues, y C también lo podríamos despejar, pues nos iríamos a la última ecuación y podríamos calcular D. Y así tendríamos los 4 coeficientes estequiométricos. Además, podremos calcular rendimientos y requerimientos a partir del nutriente limitante, que es en este caso la fuente de nitrógeno, y también a partir de la biomasa. Podemos definir el rendimiento biomasa-sustrato como el cociente entre los gramos de biomasa producidos partido los gramos de sustrato consumido. Se puede aproximar como la variación de concentración de biomasa partido como la concentración de sustrato. La variación de concentración de sustrato. También este rendimiento lo podemos calcular a partir de la estequiometría y con el análisis elemental. Tendríamos que relacionar los moles de biomasa con su coeficiente estequiométrico y los moles de sustrato limitante. Por otro lado, podríamos calcular el requerimiento. Requerimiento es un concepto que es la inversa del rendimiento de biomasa. El requerimiento de sustrato biomasa sería los gramos de sustrato consumido partido los gramos de células producidas. Cuando decimos gramos podemos decir también moles, ¿vale? Aquí os dejo algunos ejemplos. En clase vamos a hacer el 1 y el 2 y el 3 lo hacéis vosotros en casa. Entonces, en el primer apartado nos dicen que tenemos una biomasa que contiene un 5% en peso de nitrógeno en todos los casos y el nitrógeno es un nutriente limitante. Y os preguntan que calculéis la concentración inicial de nitrato potásico necesaria para obtener una concentración de 1,2 gramos de biomasa. Entonces partimos de la concentración inicial de nitrato potásico, multiplicamos la cantidad de gramos de biomasa que queremos producir, multiplicamos por los 5 gramos de nitrógeno los 100 gramos de biomasa y por el peso molecular del nitrato potásico referido a los 14 gramos de nitrógeno que tiene un mol. Y así calcularíamos la concentración de nitrato potásico en el medio. El segundo ejercicio es muy parecido, nada más que ahora nos preguntan qué cantidad de anhídrido carbónico habría consumido el cultivo de la cuestión 1. Y nos dice que tenemos un 50% de carbono en la biomasa. Entonces, para calcular el consumo de anhídrido carbónico, tendríamos que calcular los gramos de biomasa que tenemos por los 50 gramos de carbono en 100 gramos de biomasa y por el peso molecular del anhídrido carbónico
referida a los 12 gramos de carbono y así obtener la concentración de anhídrido carbónico por litro.